Bien, estamos en la historia de los concilios universales, ya llegamos a la tercera parte o tercera entrega y, pues hoy vamos a hablar un poco sobre el concilio de Éfeso y digo un poco porque ciertamente es demasiado extenso para poderlo cubrir en una sola entrega, pero sé que vamos a por lo menos a tocar lo más importante. Y quiero introducir el tema diciendo que la fe cristiana siempre se ha caracterizado por sufrir algún tipo de persecución. Al principio, la iglesia primitiva sufrió una persecución de tipo física, es decir, matémoslo para que se acabe todo lo que ellos promueven. Y eso lo observamos en gran parte del libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, pero también en la historia de la iglesia posterior, primero y segundo siglo, tal vez hasta el tercer siglo. Pero luego da paso a una especie de ataque en donde ya no se intenta destruir a la iglesia, sino destruir la verdad doctrinal con las consecuencias que esto va a tener para la fe, puesto que sabemos que cuando se pierde todo el horizonte de la verdad, que es el reflejo de la descripción de la realidad, todo lo que se aleje de esa verdad se va a apartar, se va a alejar de la vida eterna. En este orden de ideas es fácil observar la misma influencia del maligno detrás de toda persecución, como aparece en Apocalipsis capítulo 13, donde vemos las dos bestias, ¿verdad? Una bestia que sale de la tierra, una bestia que sale del mar, o al revés, en donde una representa la persecución de los poderes terrenales, mientras que la otra es la persecución filosófica para tratar de destruir la verdad. Entonces, casi siempre las herejías han tratado de golpear lo que tiene que ver con la parte cristológica, es decir, atacando la verdad del Hijo, se pierde de vista la realidad de quién es Cristo y las personas no pueden poner su confianza justamente en Jesucristo, aunque también hay herejías que han atacado las otras dos personas de la Trinidad. Ahora bien, en los dos primeros concilios ecuménicos, que ya han sido explicados, por cierto, de forma excelente en este lugar, vimos en el primer concilio ecuménico, es decir, Nicea I, celebrado en el 325, en donde se defiende la divinidad de Cristo debido a que los arrianos habían atacado esa divinidad de Cristo y trataban de mostrar al Señor como una especie, como una mezcla extraña entre una criatura espiritual y un hombre. Y en lo personal creo que esa visión es más cercana a la mitología griega que a lo que la Biblia presenta como el Hijo de Dios, que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero solo 56 años después, la condenada herejía arriana, nos damos cuenta que no había cesado, antes se había fortalecido y en consecuencia el emperador romano Teodosio I tuvo que convocar un nuevo concilio y ahora se volvía a condenar el arrianismo, pero también se defendía la deidad del Espíritu Santo de Dios, afirmándose que el Espíritu Santo era también homousios, es decir, de la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Y esto ocurriría en el año 381 después de Cristo. No obstante, lejos de cesar las luchas doctrinales, encontramos que en escena van a aparecer nuevas herejías. Varias de ellas trataban de explicar en forma humana, racional y totalmente unívoca. Recordamos lo que es unívoco, ¿verdad? Es decir, un lenguaje preciso que puede definir con toda claridad una idea. Y recuerden, la Biblia ni la teología están escritas en lenguaje unívoco, sino en lenguaje análogo. Es decir, que nuestro Señor nos habla más con ejemplos que nosotros podemos entender. Entonces, esa idea de presentar todo en lenguaje unívoco, y se trataba de explicar a Cristo que la persona de Cristo en muchos aspectos es un misterio, pero se trataba de explicar de esa manera, y en ese orden de idea aparece Nestorio, un monje sirio, y aquí se habló sobre el nestorianismo, el pastor Oduber. Nestorio era un hombre, un monje sirio nacido en Germanicia, que es la actual
Kahramanmaraş en Turquía, y que en su afán por explicar al Señor optó por presentar la idea que en Cristo habitaban realmente dos entes separados, dos naturalezas radicalmente distintas, o en palabras comunes de nuestro tiempo, dos personas en un ser. Naturalmente, esta postura fue combatida de manera inmediata por quienes defendían el cristianismo bíblico, y como ya hemos visto, Cirilo de Alejandría fue el encargado de iniciar la respuesta en contra de esta idea, que tuvo en el concilio de Éfeso, el que estamos tocando hoy, año 431 de nuestra era, de la era cristiana. Se convoca un concilio en Éfeso para salvaguardar la doctrina. El encargado sería el emperador Teodosio II, eh, y aquí se daría un debate sobre este asunto, que el Señor Jesucristo no es dos entes separados en un único ser, sino que se toca el tema central, que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, dos naturalezas unidas en una sola persona. Pero el nestorianismo, que también es llamado difisismo, no lo confunda con la palabra diofisismo. El diofisismo es un término que describe en forma clara la realidad de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, en una sola persona. Pero el difisismo es la idea de dos personas en un solo ser. Ahora bien, por razones de no confundir, voy a usar nestorianismo para evitar la palabra que he mencionado hasta hace un momento. El segundo de los aspectos que es tratado en el concilio de Éfeso fue el de María como Madre de Dios, en donde también vamos a encontrar dos expresiones técnicas, pero que espero que para ustedes, cuando termine de exponer esta escuela dominical, sean comunes y claras. Una es Theotokos, que es Madre de Dios, y la otra es Christotokos, Madre de Cristo. Sí, en el concilio de Éfeso se va a hacer defensa de Theotokos, Madre de Dios, porque si expresáramos lo otro, eso tendría unas consecuencias terribles sobre la misma salvación del hombre. Entonces, nuestra exposición dominical de hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un breve recuento de estos dos temas principales, pero lo voy a hacer en 3 puntos. El primero, voy a presentar una base bíblica. Son 2 temas. La defensa de la fe de Cristo en contra del nestorianismo. Entonces, los primeros pasajes que voy a leer se van a enfocar en mostrar que Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Y el segundo grupo de versículos, que solamente son 2, van a ser una defensa a la maternidad divina de María, es decir, María como Madre de Dios. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra escuela hablando de la base bíblica. Los primeros textos relacionados con la persona única del Hijo de Dios. Y en primer lugar, abran sus Biblias en Juan 1:14. Luego vamos a leer Colosenses 1:18 al 22. Y luego Colosenses 2:9. Vamos a leer esos 3 textos. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, el Logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todos los textos los voy a dar en Reina Valera 1960. Entonces, el Logos se hizo carne. El segundo texto, Colosenses 1:18 al 22, dice: y él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El siguiente texto es Colosenses 2:9, creo que es fundamental para entender la persona de Cristo. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, los textos relacionados con el lugar de María con relación a la persona de Cristo son dos. Lucas 1:35 que dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el último texto de esta parte es Lucas 1:42. Recuerdan la visita de María a Elizabeth, que están las dos embarazadas, se encuentran, el bebé Juan el Bautista empieza a moverse dentro del vientre y aquella mujer Elizabeth le dice a María y exclamó con gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me conceda esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Se da cuenta? Bueno, esa es la base bíblica. Por favor, tratemos de tener en mente esos pasajes. Pasamos a nuestro segundo punto. La base bíblica siempre va a ser un poco más breve porque la carga exegética a veces se vuelve muy alta. Bueno, lo primero es la defensa de la persona de Cristo. Y tenemos que empezar hablando de la idea nestoriana. Antes de Nestorio, Apolinar, un hombre obispo de la Odisea, había proclamado una herejía en donde el lugar del alma humana de Cristo había sido ocupada por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, para Apolinar, Cristo era un ser que tenía un cuerpo humano, pero no un espíritu humano, sino que el Espíritu de Dios estaba en él. ¿Eso es correcto? En ninguna manera, ¿verdad? Porque un verdadero hombre tiene que tener cuerpo humano y alma humana. Sí, recuerde, cuerpo humano y alma humana. Entonces, esta idea fue condenada en el concilio de Constantinopla y al parecer no quedó mucho de aquella desviación doctrinal. La herejía conocida como apolinarismo tenía como propósito reducir al mínimo la humanidad del Hijo de Dios, dado que había una idea, o se pensaba, que en la humanidad estaba totalmente el pecado. Asociaban ser humano con ser pecador, pero no recordaban que Adán fue creado sin pecado y que el segundo Adán vendría a la tierra sin relación con pecado. Ahora bien, el Hijo de Dios, la humanidad de Cristo, se distancia de la nuestra en perfección moral y santidad. Pero Cristo es verdadero hombre. La humanidad de Cristo es totalmente elevada, distinta a la nuestra en perfección moral. Ahora, por eso el credo niceno-constantinopolitano, allí encontramos la siguiente declaración sobre la persona de Cristo. Dice, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, e engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por la obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Entonces, hay algo que es importante tener en mente. La humanidad de Cristo, como vimos en los pasajes que leímos relacionados con el Hijo de Dios, siempre va a estar relacionada con la redención. Siempre que pensemos en la humanidad de Cristo, tenemos que pensar en términos históricos redentores. Para ser verdadero Salvador no bastaba ser verdadero Dios, sino que tenía que ser verdadero hombre para, como lo hemos dicho cientos de veces, lo que se asume, eso sea salvo, ¿verdad? Ahora, Nestorio plantea que tanto la deidad de Cristo como su humanidad en realidad no son dos naturalezas, sino dos entes. Y lo que afirmaba este obispo era más o menos que las dos naturalezas se encontraban intrínsecamente separadas,
pero que no estaban unidas, más que de forma externa o yuxtapuestas. Cuando estaba escribiendo esto y miraba en los reportes del concilio, la información sobre el concilio, y trataba de aclarar, cada vez se vuelve más densa. Y trataba de encontrar como un ejemplo que nos permitiera entender esto. Y resulta que pasando por un parque de diversiones, aquí en un centro comercial de la ciudad, no lo digo porque no me pagan publicidad, veo los Legos. Entonces, una pieza de Lego, color amarillo y una roja, y las vi que encajan perfectamente, y digo, ese es el ejemplo. Las piezas están unidas, ¿cierto? No, sí, están pegadas, pero una no llega a formar parte de la otra, pero son dos piezas. Tal vez, si Nestorio hubiera visto esto, hubiera tal vez ilustrado su herejía de esta manera. Son puestas al lado, sí, pero en realidad siguen siendo dos entes. Si usted lee la formulación de Nestorio, también viene a mi memoria, de esto se van a acordar los mayores de 40 y tantos por ahí. Había una serie de televisión de tiras cómicas japonesas que se llamaban Mazinger Z. No sé si Pastor Odu habló de este ejemplo. Ya dije que tenía más de 40. Pero en Mazinger Z había un personaje que se llamaba el Barón Ashler. Este varón Ashler era mitad hombre y mitad mujer, era dividido. Y frecuentemente este personaje malvado, que era el antagonista de los que piloteaban a Mazinger, eh, eh, tenía conflictos morales porque era mitad hombre y mitad mujer y estaba perfectamente puesto, pero mitad y mitad. Entonces la mitad de una parte hablaba y la otra mitad respondía. Había dos naturalezas opuestas en este personaje, y era bastante llamativo, pero era un personaje terrible dentro de la serie. Ahora, esta posición es realmente imposible porque se planteaba que no podía haber dos naturalezas en un solo ser. Y esta posición era propia de la escuela de Antioquía a la que pertenecía Nestorio. Pero esta situación era complicadísima porque no permitía el communion idiomatium, es decir, la comunicación de atributos entre las dos naturalezas. Es decir, no permitía esto y peligraba la unidad esencial del Hijo de Dios, o como bien comenta James Orr en su magnífica obra El progreso del dogma. Orr dice: el punto esencial del nestorianismo, pues, es la disolución en la unidad de la personalidad de Cristo, en contra de la idea de la asunción de una naturaleza humana por una persona divina. Los nestorianos sostenían, había dos personas, una divina y una humana, subsistiendo en la unión moral íntima. El Logos habitaba la humanidad que tenía la personalidad propia. La negación, hasta allí la cita, la negación que hace el nestorianismo de esta realidad traería como consecuencia lógica y teológica que el Logos no se encarnó y subsiguientemente no pudo redimir de forma perfecta a los hombres necesitados. Dos seres unidos en una persona, una divina y otra humana, habitaba en alguien. Ahora, vendría una pregunta: si esa unión no producía un tercer ser, ¿y cómo le llamaríamos a ese tercer ser? ¿Era una tercera forma de algo? Teodoro de Mopsuestia, al igual que Nestorio, creían en dos seres distintos juntados. Ahora, esto tiene varios problemas, incluso se remonta a la negación de los atributos incomunicables de Dios. Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios es Dios indivisible, que en Él, que todo lo que hay en Dios es, todo lo que hay en Dios es, todo lo que hay en Dios es Dios. Todo lo que hay en Dios es Dios.
Y lo que conocemos como deidad o divinidad es un atributo exclusivo de Él. Ahora bien, lo que conocemos como humanidad no es un atributo único en un hombre o de un solo hombre. De hecho, todos y cada uno de nosotros como seres humanos tenemos humanidad. Todos nosotros tenemos humanidad, pero ninguno de los descendientes de Adán, excepto Cristo, tiene deidad o es Dios. Porque tener deidad es ser Dios. No sé si usted se acaba de dar cuenta ahora de lo terrible de la falacia de los que confiesan positivamente que usted es un Jehová Junior, lo cual es una herejía terrible. Porque si usted es un poquito Dios, usted es todo Dios. Porque Dios no puede ser dividido. El principio de la simplicidad divina. Entonces, aquí hay un tema terrible en esta parte. Entonces, lo que nosotros vemos en la Biblia, Juan 1:14, es que el Logo se encarnó. Y cuando el Logo se encarnó, es Dios el que se encarnó. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, asumió la humanidad, pero no dejó de ser el Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. La deidad asumió la humanidad sin mutar o dividirse, pero la humanidad completa, aunque esto no signifique que se hizo todos los hombres a la vez. Porque recuerden lo que les decía ahora, todos los hombres tenemos humanidad, todos los hombres, pero ninguno es la humanidad completa. Dios es Dios, Dios es Dios completo. Entonces Dios se hizo hombre, el Hijo del hombre, perfecto, con el fin de redimir a los escogidos. ¿Qué afirma la Biblia o cómo presenta la Biblia esta verdad? Miren, yo estaba repasando los pasajes que hablan sobre Dios haciéndose hombre, pero siempre regresa uno de memoria a este texto, Filipenses 2 del 5 al 8. Siempre. Que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La forma allí el griego es morfe, esencia. Hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este texto se observa con facilidad el hecho de que Dios se hizo hombre, aunque no explique la forma como el Señor lo hizo. Simplemente nos relata o está a tono con todo el relato bíblico, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios llegó y de manera milagrosa engendró en María el Hijo. El pasaje bíblico enfatiza lo que lo ocurrido fue para la redención del hombre caído, pero el texto también permite observar que una sola persona es quien se encarga. Siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se hizo hombre, una persona. No se ve mezcla, no hay mezcla. Dios se hizo hombre y esta es una realidad gloriosa. ¿Un misterio? Sí, sí. Podemos llegar solo tan lejos hasta donde la Escritura nos dice. La Iglesia ha creído y ha sostenido lo que dice la Escritura y en este sentido hemos estado un poco más cerca de la denominada escuela alejandrina. Aún el catolicismo romano aceptó las conclusiones del concilio de Éfeso y voy a citar a un autor de la organización católica llamado Joseph Lord sobre este particular. Él dice, la teología alejandrina siguió el camino inverso, evitando así la unilateralidad de la escuela de Antioquía. Partió del hecho tanto de la plena humanidad de Jesús como de su condición divino-humana. Enseñó la auténtica unión de ambas naturalezas en una persona sin mezcla alguna, subrayando que la unión era física y real.
Esta teoría estuvo principalmente representada por el patriarca Cirilo de Alejandría. Hasta allí la cita. Ahora bien, en este concilio se ha cuestionado la forma, o de este concilio mejor, se ha cuestionado la forma como Cirilo actuó, debido a que al parecer no se le dio oportunidad a Nestorio de defender su formulación y rápidamente Nestorio fue condenado y en respuesta a esto se armó un contraconcilio para que los seguidores de este último se defendieran, en fin, se generó una ruptura, pero debemos estar claros en algo, y es que lo que dijo Cirilo es teológicamente correcto, mientras que lo que expresaba Nestorio no. Una cosa es la forma, el procedimiento, pero otra cosa es la verdad que está detrás de cada uno. Nestorio era un hereje, Cirilo en este punto no lo era. Ahora, algunos se preguntará por el nestorianismo después de Éfeso, o si en nuestro tiempo hay alguna forma de nestorianismo. Bueno, después de Éfeso prácticamente esta herejía se acabó. Sin embargo, en algunos lugares como Persia, en el actual Irán, se refugiaron algunos seguidores del nestorianismo. Se habla, por ejemplo, de un médico nestoriano que trató a Al-Mansur, uno de los grandes califas, pero las bases históricas son cuestionables. También se hace mención de que esta forma de herejía nestoriana llegó a China a partir del primer tercio del siglo VII, y en un artículo del doctor Julio López Saco, publicado el 25 de agosto del 2022, él escribe: el cristianismo nestoriano pudo llegar por primera vez a China. Por tanto, en el primer tercio del siglo VII, cuando el misionero sirio Alopen o Lopén, predicador y misionero cristiano, estableció una iglesia en la capital occidental en época del reinado de Taizong de la dinastía Tang. Esto es en la ciudad de Chang'an, actual Siam. No obstante, las más abundantes noticias sobre el nestorianismo chino proceden de las cartas y relaciones de ciertos misioneros del siglo XIV y de los primeros exploradores europeos, como la familia de los Polo, de donde viene de Marco Polo. En las iglesias evangélicas contemporáneas y en algunos grupos emergentes, aparte de los errores de muy malos teólogos y alguna que otra pseudoherejía revelatoria, la herejía nestoriana ha permanecido enterrada en el pasado y casi olvidada. Hasta allí nuestro segundo punto, que era el más amplio. Pero pasemos entonces al tercero y último de los aspectos a tocar, y fue que el concilio de Éfeso aclara el lugar de María con respecto a la persona de Cristo y la redención. Hace algunos meses, yo no sé si se acuerda, hubo una discusión en las redes sociales. De hecho, creo que yo me enteré mucho después porque casi nunca estoy pendiente de lo que dice el uno o el otro, pero una supuesta declaración de un reconocido ministro cristiano, referente en nuestro tiempo, sobre María. Al parecer él afirmaba que ella era solo madre de la humanidad de Cristo, de la humanidad del Mesías, y no madre de Dios. Y recuerdo que me quedé pensativo porque es un error de estudiante de seminario. Yo no sé si él lo dijo o no lo dijo realmente, no me he puesto como averiguar, pero es un error bastante común en los estudiantes de seminario cuando hay esta pregunta sobre la naturaleza de Cristo. Pero en caso de que este ministro lo haya dicho, de verdad es preocupante, y no solo por él, sino porque desde hace mucho tiempo en algunos seminarios evangélicos, varios profesores han declarado que en realidad María no es la madre de Dios, sino que solo llevaba la humanidad de Jesús. Y algunos han sido incluso muy ofensivos en este tema, porque han llegado a decir que María era algo así como una incubadora. Y yo me imagino que ellos piensan que ofendiendo a los católicos los van a ganar para Cristo.
Y debo advertir que este tipo de palabras no ayudan a aclarar las confusiones, sino que piense usted qué ocurre cuando una persona equivocada, uno le presenta un argumento con arrogancia y lo trata como un idiota. Esa persona se va a defender con uñas, dientes y todo para tratar de demostrar que tiene razón aunque no la tenga. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado. Puede estar equivocado, pero se va a defender. Entonces, ahora, esta frase, ¿por qué genera resistencia, sobre todo en nosotros, los cristianos protestantes, de María, Madre de Dios? Pues yo creo que se debe a las creencias absurdas que han salido con el paso de los años relacionados con María. Por ejemplo, a María se le llamó corredentora, que es un dogma contemporáneo del catolicismo romano, el cual solo apareció en la historia después que se diera la declaración sobre la Inmaculada Concepción de María promulgada por Sisto IV el 8 de diciembre de 1476. ¿Recuerdan ese dogma que dice que María no tiene pecado? Y eso es un problema, ya lo hemos explicado, porque si María no tiene pecado, los papás de María tampoco, y los papás de los papás tampoco, y en fin, realmente habría una línea en la humanidad que no tiene pecado. Eso es una herejía. María tenía pecado como cualquiera de nosotros. Pero después de esto aparece el dogma de la corredención, probablemente durante el obispado de Pío X, y luego en 1894 el término se afianza en la Iglesia Católica a través de las propuestas teológicas de León XIII. Ante esta serie de formulaciones, es evidente que nosotros nos levantamos y condenamos esa herejía, porque decimos, no, María tenía pecado, igual que cualquiera de nosotros, y no es corredentora porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en ningún otro hay esperanza para el hombre que en Jesucristo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, estas herejías van a llegar a límites insospechados cuando algunos teólogos católicos llegaron a afirmar que así como María participó en el nacimiento del Mesías y era madre de Cristo, madre de Dios, eso la convertía en participante de la obra salvadora del Hijo de Dios. Incluso algunos llegaron a afirmar que ella también participó en los sufrimientos del Cristo, siendo emocionalmente crucificada con él y llevando los pecados. Eso es blasfemo. Eso es blasfemo. Porque la Biblia dice que el que no conoció pecado, al que no conoció pecado, él, él lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Solo Cristo llevó la culpa por nuestros pecados, más nadie. Solo él, y nuestra confianza está en él. Entonces, esas formulaciones no hicieron parte del concilio de Éfeso ni de ningún otro de los concilios antiguos. No se tocaron esas temáticas simplemente porque no eran doctrinas bíblicas creídas por la iglesia. De hecho, recuerde algo, el asunto de la maternidad divina es un tema que tiene que ver con la cristología, no con la falsa doctrina de la mariología. Es decir, todo el tema del nacimiento virginal de Cristo tiene que ver, es con la persona de Cristo y con la obra de Cristo. Creo que hay un texto bíblico que nos ayuda a relacionar esa obra de Cristo. Y creo que este texto va a servir no solo a nosotros para afianzar nuestra fe, sino a todo católico que esté buscando respuestas honestas sobre sus dudas. El texto es Gálatas 4, del 4 al 6. Y usted va a notar cómo la maternidad divina de María, cómo esta expresión de la maternidad de María tiene más que ver con la obra de Cristo y con la persona de Cristo. Gálatas 4, del 4 al 6 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Nótese cómo inicia el texto. Dios envió a su Hijo, es decir, uno de la misma naturaleza que Él. Solo Dios es Dios, puesto que Dios no puede dividirse ni cambiar en algo distinto de Él mismo. Dios es inmutable. El Señor que vino tenía que ser verdadero Dios, pero una persona diferente al Padre. Para ser mediador entre Dios y los hombres, tenía que ser verdadero hombre, nacido de una mujer y nacido bajo la ley dada a la nación de Israel en el tiempo determinado, desde la eternidad. El santo ser que estaba en el vientre de María, que estaba dentro de ella, era el eterno, el todopoderoso, el infinito, el rey de reyes y señor de señores, pero era igualmente verdadero hombre con un alma humana. Entonces, ¿qué vemos? Que el propósito de la encarnación de Jesús era redimirnos. ¿Cuál era la tarea de esta creyente, de esta mujer? Pues tener allí y cuidar al niño y estar con él y estar presente, ser verdadera madre, pero en ningún momento participar en la redención del hombre. ¿Por qué? Porque ella estaba tan necesitada de Dios como lo estamos nosotros. Claro que sí. Entonces, negar la maternidad divina es considerar que el Cristo al momento de nacer no era verdadero Dios y que llegó a serlo. Esto fue planteado por los adopcionistas, pero en menor medida por Apolinar. Pero toda la Escritura declara las dos naturalezas del Hijo en una sola persona desde su concepción. Es por eso que en el concilio de Éfeso se le dio gran importancia a este tema teológico. Y de nuevo cito a Joseph Lors, el teólogo católico, dice: después de que el Papa Celestino, a petición de Cirilo, había condenado ya en el año 430 la doctrina de Nestorio en un sínodo romano, Teodosio II convocó a petición del propio Nestorio un sínodo general en Éfeso para el año 431. Allí fue Nestorio excluido de la iglesia, del sacerdocio y de toda dignidad eclesiástica. María fue proclamada Madre de Dios. Claro, el ser que estaba en el vientre de María era Dios y al salir siguió siendo Dios. Pero María no es eterna ni infinita, ni Dios tiene origen. Pero es el único término que podemos usar. Creo que nos damos cuenta de cuán limitado es nuestro lenguaje, ¿verdad? Es el único término que podemos usar, porque si decimos el otro término, el Cristotokos, y nos centramos más en la humanidad de Cristo, vamos a dividir a la persona de Cristo y no tenemos un redentor completo. Ahora bien, es imposible que no se den controversias sobre la obra de Cristo, sobre su nacimiento virginal y sobre sus dos naturalezas. Pero recordemos que es importante tener claridad sobre estos temas, puesto que nuestra redención ha sido revelada en la palabra de Dios, nos ha sido mostrada por Dios y necesitamos conocer a nuestro Salvador, necesitamos conocer su obra. Bien, el concilio de Éfeso nos ayudó a aclarar elementos relacionados con las dos naturalezas de Cristo en una sola persona, pero también la terminología relacionada con María como Madre de Dios, sin que esto tenga algún reflejo en nuestra redención con relación a María. Siempre tenemos que ver toda la Escritura, toda nuestra salvación con redención a Cristo. No hay más mediadores.